Sejam bem-vindos a mais um Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde abordamos as principais notícias dos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, pues las principales noticias son un análisis que he hecho sobre el estado de la Unión Europea y cómo se proyecta como un imperio heterodoxo democrático. En segundo lugar, una entrevista exclusiva que hemos podido hacer a Alfredo Dombe, el embajador saliente de Angola. Y por último, un artículo sobre historia y actualidad del paniberismo y lo panibérico. Explicaré un poco qué significan estos conceptos. Então vamos começar com o nosso império europeu em que estado é que está a Europa? Muy bien, pues en torno a estos debates que está habiendo, ¿no? E incluso inicio yo este análisis, unas palabras de José Manuel García Margallo, que dice que en la Unión Europea hay dos clases de Estado, los que son pequeños y los que todavía no saben que lo son, ¿no? Entonces, pues en realidad eso, para negociar con Rusia o con China o con Estados Unidos, necesitas poder duro. Es verdad que la parte dura de lo que es la musculatura económica comercial la tiene, pero le falta la parte dura militar y también de comunicación, ¿no? De proyectarse al mundo de una manera mucho más firme que la que acostumbra proyectar de una manera un poco más anodina desde esas construcciones ahí desde el Parlamento Europeo, etcétera, sino coger, ¿no? Lo que hablo es un poco de coger de la historia cosas que nos ayuden a fortalecernos en cuanto a imagen internacional, que evidentemente hay mucha cosa en la historia de la Unión de Europa y en ese sentido yo creo que sí que podemos pensar en una especie de imperio democrático que tenga una cierta autocontención en relación a otros imperios pero que hable ese lenguaje del poder que hablaba Josep Piqué, ¿no? Entonces, pues eso, es como está en medio de esa pinza entre Trump y Putin y hay esa retirada de esa tutela barra protección de Estados Unidos, pues bueno, ha llegado el momento. Y bueno, y es verdad que hay gente que critica a la Unión Europea tanto porque no es fuerte como cuando presenta programas para hacerse más fuerte también la critica. Y esa es otra, porque también hay un anti-europeísmo que hay que saber identificarlo, porque no es la crítica habitual, que aquí es habitual autocriticarnos, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que muchas veces decir, oye, si no tiene defensor la Unión Europea, hay que dar un paso adelante y defenderla, ¿no? Hay que decir que en cuanto a América Latina y todas esas estrategias que nosotros planteamos aquí también como complementarias a la Unión Europea, hay que decir que lamentablemente como no existe unidad dentro de América Latina, dentro de América del Sur, pues realmente siempre va a ser un tema complementario y hasta que no llegue ese otro imperio del futuro que sería esa América Latina o esa eurofonía, pues la verdad que mientras tanto tenemos que reconstruir o construir esa Unión Europea en alianza evidentemente con los países latinoamericanos y africanos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en ese artículo planteo pues esa reflexión, ¿no? De cómo, bueno, asumir esa responsabilidad. La Unión Europea también ha cambiado mucho en los últimos años y hay que pensar que, bueno, continúa siendo un lugar importante para vivir y trabajar. Parece que ahora probablemente haya menos gasto social y más gasto militar. Habrá como una especie de keynesianismo militar, pero no quiere decir que tengamos que ser pesimistas. Muchos quieren ver a la Unión Europea como si fuera una ruina griega visitable, ¿no? Pero en realidad tiene suficientemente fuerzas como para reconvertirse y que en X años sea temida también, porque a veces tienes que ser temido. Cuidado también aquí porque a lo mejor creamos un monstruo. Pero bueno, esta es la época que nos ha tocado vivir y bueno, y hay cosas que a lo mejor tenemos que reflexionar. Por ejemplo, con África no nos tenemos que relacionar
con el modelo francés, ¿no? Que hemos visto pues que también era negativo. Pero bueno, al mismo tiempo, y tampoco quiero hablar mal de Francia, por ejemplo, el Macron ahora está abierto a compartir la tecnología militar nuclear, que en un momento donde no estamos en el paraguas de los Estados Unidos o se está poniendo en duda, hay que crear otro paraguas. Y bueno, en ese camino heterodoxo que siempre ha caracterizado a la Unión Europea, pues probablemente estén las soluciones a los problemas que plantean los manuales clásicos de pervivencia de los Estados-nación. Y bueno, y habrá que seguir creciendo. Yo creo que habrá que plantearse también eso, alguna alianza estrecha con Canadá, con Turquía, con otros países que nos permitan avanzar contra esos otros imperios que están haciendo un poco el sándwich, ¿no? Contra la Unión Europea. Y en cuanto al liberismo, pues yo creo que nosotros siempre, España y Portugal, tenemos que mantener siempre el grado de integración entre los dos países, independientemente de lo que le ocurra a la Unión Europea. Tenemos que fortalecerla, y bueno, y que evidentemente la Unión Europea nos ayudó a converger entre los dos países. En las propias negociaciones participó Fernando Morán, que fue un gran iberista, y en ese sentido, pues también a lo mejor la Unión Europea, también en el sentido simbólico, yo creo que hay que poner también, agregar más ciudades capitales, además de Bruselas y Estrasburgo, y pienso también en, por ejemplo, en Lisboa y Roma, para tener una Unión Europea equilibrada. Bem, agora vamos continuar, já falámos no programa anterior, o nosso olhar sobre Angola e qual é que é a opinião do embaixador sobre a aproximação ou não aos países da Iberoamérica? Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia muy grata. Estuve en el Casino Real de Madrid, en la despedida de este embajador de Angola, que siempre ha estado muy comprometido. Él y también desde el propio gobierno, no es una cosa suya, sino también del gobierno de Angola, de acercar a los dos países y de también ver la posibilidad de acercarse más al mundo iberoamericano, ¿no? A las instituciones y a los países. Porque para los países lusófonos africanos y también en general iberoafricanos, incluyendo también a Guinea Ecuatorial, hay que pensar que para ellos América Latina es un referente alcanzable, y aprenden más a veces con América Latina que con Europa. Y bueno, desde esa triangulación que lo hemos planteado en un montón de artículos, eventos, etcétera, pues yo creo que se puede conseguir cosas, ¿no? Y él nos dijo, nos dio ese titular, Alfredo Dombe: Angola ve con interés la posibilidad de una mayor integración de los países iberoafricanos en el espacio americano. Y en ese sentido, los presidentes, directores, responsables de los organismos iberoamericanos tienen que tomar nota, porque pueden crecer esos espacios, ¿no? Tienen que dejar entrar a estos países y iniciar una etapa de diálogo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros le hemos preguntado en esta entrevista, yo invito claro, a los lectores que la lean con tranquilidad, pues cómo él ha trabajado la cooperación entre España y Angola en diferentes sectores económicos. Él destaca mucho los encuentros de las misiones diplomáticas, el diálogo entre Luanda y Madrid, el diálogo y las negociaciones con empresarios españoles, también los intercambios académicos, la relación con la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, que tienen sede también en el centro de Angola. También le preguntamos sobre el papel de la presidencia de la Unión Africana, y curiosamente él está saliendo aquí de Madrid para ir a Ruanda, precisamente en esa región de los Grandes Lagos, porque hay mucha inestabilidad y él va a cumplir un papel muy importante diplomático. Y bueno, pues quieren también eso, imprimirle también con la estabilidad de Angola, imprimirle también a la Unión Africana un marco para un continente más seguro y próspero. Le hemos preguntado también por las relaciones entre los países PALOPS, es decir, los países de lengua portuguesa, dentro de África, ¿no? Que creo que hay margen todavía para integrarse más.
Y bueno, pues realmente nos cuenta todo esto con detalle, insiste en la conexión de África con América Latina, insiste en querer participar en los organismos iberoamericanos, insiste en convertir la iberofonía en un espacio más inclusivo y representativo de la diversidad cultural y lingüística y plantea esas diversas alianzas estratégicas entre América Latina y la península ibérica junto con esa África iberófona, ¿no? Y bueno, desde su experiencia en Madrid, pues reconoce que hay cosas, sabores y formas de ser bueno, que hace que haya posibilidades de que haya un mayor intercambio y que a los españoles les guste la experiencia angoleña y que a los angoleños también les guste la experiencia española, ¿no? Le han nombrado, no lo he dicho, le acaban de nombrar a la despedida académico de honor de la Academia de la Diplomacia y bueno, y se le hizo como un breve homenaje en el Real Casino de Madrid. Agora, para terminarmos este teu artigo, onde vais explicar dois conceitos que ainda fazem alguma confusão a certas pessoas, certo? Sí, sobre el paniberismo y el panibérico, ¿no? Con este pan, ¿no? El pan que significa todo, ¿no? Que es más una aplicación del iberismo al conjunto de naciones soberanas del mundo, es decir, el conjunto de países de lengua portuguesa y española, y no se queda solo en relaciones peninsulares que aparentemente el concepto iberismo es lo que plantea, aunque debo decir que iberismo también se usa en Brasil para hablar de las herencias ibéricas. Es decir, que bueno, hay una polisemia y que mientras que contextualicemos cada término, pues no tiene por qué dar problemas. Pero hay que decir que este término de paniberismo ya en los años 20 se utilizó, y no pocas veces, Por ejemplo, hemos identificado en un periódico argentino en el año 23 que habla de, bueno, de las andanzas de un iberista llamado Álvaro de las Casas, que planteaba el paniberismo como una especie de iberoamericanismo y que intentó dar unas conferencias en Portugal, pero tuvo sus problemillas, pero aún así la verdad que la trayectoria de este hombre que cuento en el artículo, un poco así de pasada, fue muy interesante. Es un gallego de Orense que consiguió, pues desde un activismo católico y monárquico inicialmente, formar parte de academias e instituciones portuguesas y españolas. Fue incluso diplomático de Portugal en España, siendo español. Fue después o durante ese tiempo también iberista y fue condecorado por Alfonso XIII. Posteriormente, durante la Segunda República, se convirtió al nacionalismo gallego y cuando vino el golpe del 36 se autoexilió en Portugal y después en Brasil y se reconvirtió en nacional católico, españolista y anticomunista. Es decir, dio toda la vuelta, ¿no? Completa. Pero aún así se autoexilió por si acaso, imagino que no le perdonaban ese pasado eh, de los tiempos de la Segunda República y bueno, y que él también estuvo interesado mucho, primero en Brasil y después en Argentina. Cuento todas las andanzas que él tuvo en Brasil, incluso que tuvo algún tipo de vinculación a través de la editorial con Gilberto Freire. Al final de su vida quiso vivir en Viana do Castelo, pero murió llegando a Barcelona con apenas 48 años, llegando de Buenos Aires, no pudo ser posible. Y bueno, retomando el tema de los años 20 y el paniverismo, pues bueno, hay otro peruano, Edwin Elmore Letts, que por cierto murió en una refriega, en una polémica que tuvo verbal, que al final acabó en un disparo. Y el caso es bueno, reivindicó también el paniverismo como una especie de razones de espiritualidad, ¿no? De un lado un poco más cultural. Y bueno, y hay que decir, pues eso, que en esa época, pues claro, lo que nos enseña la historia conceptual es que a veces el término no quiere decir exactamente lo mismo en un momento histórico que en otro, ¿no? Y a veces dos términos diferentes significan lo mismo, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque en esta época significaba más iberoamericanismo, porque existían todavía las colonias de África, entonces todavía no estaban incorporados de forma soberana a estos territorios, entonces
hay que poner un poco las comillas a esto. Hay que decir que José de Vasconcelos, mexicano, en el 25, 1925, también escribe un artículo en el Universal que se llama Paniberismo. Álvaro Viana de Lemos también en Coimbra, otra conferencia. Fidelino Figueiredo habla de enfoque panibérico, política panibérica. También un embajador español en Brasil en los años 80, hasta que llega por fin los años 90 y Fridiano Álvaro Dolores Prados le da todo el armazón teórico a través de, pues bueno, diferentes entidades, la Sociedad Paniberista Española, se ha llegado a reconocer por Fundeo este término, el movimiento iberista lo asume, bueno, publica durante Prados un libro sobre iberofonía y paniverismo, que es a consecuencia de todas sus investigaciones de la tesis. Y bueno, en el artículo, no me quiero enrollar más, lo que planteo es que el término paniverismo, a diferencia de iberofonía, que vienen a ser lo mismo, el paniverismo nos lleva más a una idea de ibericidad, a una idea más completa, porque la iberofonía, aunque nos lleva siempre al terreno lingüístico, que también incluye casi todo, pero en este caso yo creo que tiene más organicidad en términos sociales, culturales, antropológicos. Y entonces hablo también de esas contradicciones también que tiene toda esa dimensión antropológica que a mí me interesa mucho y por eso a mí también me gusta mucho este término y utilizo con frecuencia lo panibérico y lo paniberista. Bueno, introduzco esos matices que hay con Iberoáfrica y la importancia también que ha tenido eh, esa entrevista, ¿no?, con el embajador de Angola, insistiendo en que el paniberismo es esa panibericidad junto con otras grandes culturas que han interactuado de forma transcultural y al mismo tiempo desde una alianza geopolítica, desde la absoluta independencia política de los estados. Ahí no hay debate posible con fusionismo. Entonces, ese es el marco y bueno, espero haber contribuido con estas ideas. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andreia? Bem, começamos com a mais recente crise política em Portugal, pode levar muito provavelmente à queda do governo, passando para o estado do cinema em língua portuguesa com o Oscar de Ainda Estou Aqui e a participação de Portugal no Festival Internacional de Guadalajara. E para terminar, João Lourenço, pelo lado da União Africana, e António Costa, pelo lado da União Europeia, participaram numa cimeira sobre a faixa de Gaza. Muy bien, pues vamos con lo primero, que es una actualidad, súper actualidad y además va a unos ritmos sorprendentes. Portugal es probable que tenga elecciones en mayo, aunque todavía faltan unos pasos antes, ¿no? Exatamente, então, e muito sinceramente algo que ninguém vinha vir. Pronto, então Luís Montenegro, o atual primeiro-ministro de Portugal, chegou ao governo devido a uma queda do anterior executivo, de António Costa, por um suposto alegado esquema de corrupção, que não foi provado. Vamos focar nesta parte. Um ano depois das eleições, saiu nos meios de comunicação que Luís Montenegro, o primeiro-ministro, tinha duas empresas, uma escritório de advogados, já que ele é um advogado, outra uma empresa com os dois filhos, que trabalhavam com várias empresas, desde a Rádio Popular até a Solver Casinos. Muito bem. Então, descobriu-se que Luís Montenegro, não dizemos que ele tenha feito nada de ilegal, mas já como primeiro-ministro continuava na dita empresa a trabalhar com as ditas marcas. Pronto, isto veio a público, o PCP, o Partido Comunista, avançou com uma moção de censura, chamando então o primeiro-ministro ao Parlamento, já depois de se ter dito ao país que não tinha nada a esconder, que ia passar tudo para o nome dos filhos. Entretanto, isso já aconteceu e tudo ontem, como bem disseste, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. No mesmo dia em que foi votada esta moção de censura, que não passou, mas o governo disse que queria avançar com moção de confiança, porque acreditava que os diferentes partidos políticos não respaldavam a atuação do executivo. Bem, esta moção de confiança apresentada pelo governo irá ser apresentada, volto a referir a mesma palavra, ao Parlamento amanhã, provavelmente só será votada a partir da próxima semana, e a Constituição diz que, caso
uma maioria, ou seja, vote, neste caso seria negativamente, o governo cairia automaticamente. Bem, isto já chegou a acontecer uma vez, há muito, muito tempo atrás, em 1977, se a memória não me falha, com o primeiro governo constitucional de Mário Soares, e muito provavelmente deve acontecer novamente, porque assim que foi anunciada a moção de confiança ao governo, vários partidos, desde o PS de Pedro Nuno Santos, Bloco de Esquerda de Mariano Mortágua, ao próprio Chega de André Ventura, anunciaram que iriam votar, ou seja, contra a moção de confiança, contra o governo, o que muito provavelmente vai levar à queda do executivo de direita e a possíveis eleições já em maio. Portugal teria já eleições, só que neste caso seriam autárquicas no fim deste ano, e provavelmente poderá ter eleições em maio. É algo que eu já referi nos artigos que tenho feito aqui para o Trapézio, que está a parecer muito o que aconteceu em Espanha com o caso Pedro Sánchez, tinha Pedro Sánchez, chamado de eleições antecipadas, só que aqui tiramos a mulher, colocamos os filhos à mistura. Mas, como disseste, a notícia é Portugal pode ficar sem governo um ano depois. Muy bien, pues la verdad que para lo nuestro sí que es verdad que los periodos donde los gobiernos están en funciones o inician nuevos mandatos normalmente retrasan las cumbres y todo esto. Y no es buena noticia, pero bueno, así es el proceso democrático y bueno, y esperemos que Portugal pueda decidir un gobierno estable, al menos en adelante, lo cual es bastante ambicioso porque es poco probable, ¿no? Bueno, Pois. pues ahora pasamos a una cuestión más festiva, ¿no? De un festival internacional de cine en Guadalajara, México, que ha sido invitado Portugal de forma honrosa, ¿no? Exatamente. Então, ainda antes desta semana, na semana passada, foi anunciado que Portugal será o país convidado, o país de honra, do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. Bem, este festival de cinema é um dos mais importantes no espaço de Iberoamérica, um dos mais importantes festivais de Iberoamérica, mais ou menos ao estilo do Vina del Mar do Chile, mas aqui trocamos os espetáculos pelo cinema. Portugal será o país convidado de honra e esta participação vai marcar um início de uma colaboração mais estrita, ou mais estreita neste caso, entre Portugal e o México. O México que é uma praça bastante importante na produção de conteúdos audiovisuais, não só em cinema, mas também produção de séries e novelas para para todo o mercado latino. Bem, esta é a primeira vez de Portugal como convidado de honra do Festival de Cinema Internacional Guadalajara, mas não é a primeira vez de Portugal como convidado de honra num festival feito em Guadalajara. Há uns anos foi no Festival de Literatura desta cidade mexicana. Este ano será o cinema, mais uma porta que se abre para o cinema português. Agora vamos falar do cinema feito em português. Como não podia faltar de referir, tivemos agora os Oscars, então ainda estou aqui o filme brasileiro protagonizado por Selton Mello e por Fernanda Torres, estava nomeado para três categorias: melhor filme, primeira vez que um filme da Latino, ou podemos dizer da Iberoamérica, concorre a esta categoria, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. Bem, no caso de Fernanda Torres, e o melhor atriz até é um facto curioso, porque a Fernanda concorreu a este prémio 25 ou 25, 26 anos depois da própria mãe, que também entra no filme. Mas pronto, dos três categorias, conseguiram o melhor filme internacional, onde concorriam com Emília Pérez, e esta é a primeira vez que uma produção falada numa língua não inglesa, neste caso em português, ganha um Oscar. Já houve um filme gravado no Rio de Janeiro a ganhar um Oscar, mas era uma produção francesa. Agora temos uma produção brasileira em português a ganhar um Oscar, o que demonstra que para ter sucesso, para ter visibilidade,
não é só necessário falar em inglês e devemos valorizar mais as nossas línguas de origem, o que o Brasil fez muito bem com Ainda Estou Aqui, e com outras produções também há o Profundo Azul, se não me engano, também foi premiado, ou foi em Berlim, ou foi em Cannes, acho que foi em Berlim. Logo, as produções em língua portuguesa estão de parabéns. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de la cumbre de la Liga Árabe, que ha tenido una presencia lusófona importante. Nos vas a comentar el encuentro entre João Lorenzo y Antonio Costa, pero también he visto fotos de Antonio Guterres, ¿no? Para que Exatamente, veamos exatamente. la importancia también diplomática en este momento que Angola ocupa la presidencia de la Unión Africana, ¿no? Coméntanos. Exatamente. Então, também muito devido às declarações de Donald Trump, que queria quase criar um resort na faixa de Gaza, a Liga Árabe marcou uma cimeira extraordinária que aconteceu no Cairo, no Egito, para apresentar o plano para a reconstrução da faixa de Gaza, como vemos pelas imagens, está totalmente, vamos assim dizer, destruída. Bem, nesta cimeira, que não foi só uma cimeira árabe, foi chamada também as Nações Unidas, como eu disse, já me esquecia, a União Europeia, que foi representada por António Costa, voltou a afirmar a defesa de uma ideia de dois Estados, um Estado palestino e um Estado israelita, e João Lourenço, que é o novo, como já dissemos no programa anterior, o novo presidente da União Africana, que para além de defender a necessidade de se proteger a Palestina, de reconstruir este Estado e de dar condições para que as pessoas vivam lá e, para além disso, dar condições de segurança também a Israel para que não volte a acontecer o que aconteceu no 7 de outubro. Esta presença de João Lourenço no Cairo mostra também as boas relações existentes entre os diferentes blocos, entre o bloco árabe e o bloco africano. António Guterres, que esteve presente, voltou a lembrar que o mundo fora este eixo que a gente tem, Estados Unidos, Europa, Rússia, China, seja o mundo árabe, o mundo africano, não é só a caixa de problemas, vamos assim dizer, mas também pode dar tipo mote para resolver muitos conflitos. Bem, esta reunião da Liga Árabe aconteceu antes de uma nova reunião que vai acontecer, neste caso, uma reunião europeia, sobre uma outra questão também de conflitos, neste caso é o conflito da Ucrânia e o facto de Donald Trump ter retirado ajuda, que essa reunião vai acontecer esta quinta-feira e foi também marcada de urgência por António Costa. Logo temos aqui três líderes diplomáticos lusófonos envolvidos em questões importantes do conflito ou de conflitos de nível global. Pues sí, a eso hay que reconocerlo y siempre tenerlos sobre el foco mediático, que es lo que hacemos en nuestro periódico, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias de Portugal, España, bueno, del mundo lusófono también, del mundo Brasil, Angola, hispanófono, México. todo siempre que posible, ¿no? Y bueno, pues ya saben nuestros lectores dónde encontrarnos en YouTube, en la web, en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Até a próxima.